Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Gracias y vengo a hablarte sobre un tema que me gusta personalmente mucho a mí, que es la arquitectura gótica, ¿sí? Es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico y es el estilo artístico comprendido entre el romano y el Renacimiento, que se desarrolló en Europa Occidental. También se encuentra con el nacimiento del cristianismo latino y se encuentra también en la Baja Edad Media, que empieza desde finales del siglo VII hasta el siglo XV. Aunque más allá de Italia se continuó hasta el siglo XVI. Ahora te hablaré del origen, ¿sí? La arquitectura gótica nace como tal en el norte de Francia, ¿sí? Se le da la fecha en el 1140 que inició la restauración del abad Suger, que es el deambulatorio de la Basílica de Saint-Denis, como la fecha de nacimiento de este estilo, ¿sí? Por la restauración se le da esta fecha. Sin embargo, se debe hablar más de la evolución técnica que de las formas de las escuelas románicas regionales. Ya a finales del siglo VI se había comenzado a construir en Inglaterra la Catedral de Durham, con una bóveda de crucería y estructuras góticas que son eh, características de este estilo que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Y aquí se comienza a llamar al gótico como gótico clásico. Y entonces este estilo llega a su perfección desde este momento, como en regiones de Normandia, a las islas de Francia, el territorio del dominio real de los alrededores de París. Desde ahí se extendió por todo el resto de Francia y se difundió durante el siglo VIII al Imperio Romano, a Inglaterra, a reinos hispánicos y principalmente itálicos, ¿sí? Llevados sobre todo esto los monjes cister. Este estilo llegó a alcanzar las islas de Rodas, Chipre e incluso Siria, transmitido por claramente las cruzadas. Ahora te hablaré de las principales características, o al menos las que yo considero que son las más importantes del estilo gótico en cuanto a arquitectura, ¿sí? Comenzando por el arco apuntado, que es este característico que uno ve en las catedrales católicas, principalmente en el arte religioso que tiene que ver con arquitectura, ¿sí? El arco apuntado es uno de los elementos técnicos más característicos de la arquitectura gótica y vino a suceder al medio punto propio de la arquitectura románica. El arco ojival, que es el resultado de la intersección de dos secciones de círculos, es más esbelto y ligero por transmitir menores tensiones laterales, lo que permite elevar la altura de las construcciones, pues gracias a la verticalidad de las presiones laterales, son menores que el arco del punto medio, permitiendo así salvar mayores espacios. Ahora te hablaré acerca de las esculturas. Si bien es cierto, las esculturas góticas es un arte totalmente distinto a lo que tiene que ver con la arquitectura, sí está muy ligado con lo que es la arquitectura gótica en este periodo de tiempo, pues porque se llevaban mucho de la mano a sus inicios, por lo menos en el gótico primitivo, que es a inicios del siglo VII, eh, se llamaban a escultores para poder hacer lo que eran la fauna y la flora de la región en donde se hacían las catedrales, se esculpían afuera de lo que tenía que ver con todo lo que era la estructura. Después, cuando pasó el tiempo, cuando se comenzó a implementar lo que era el arte religioso, se comenzó a hacer lo que eran las imágenes, santos, las gárgolas, todo lo que tenía que ver con iconografía de los templos, todo lo hacían escultores. Después los llamaban para hacer los ornamentales, también para hacer las fachadas de los templos, de las casas, de también todo lo que tiene que ver con los arcos que aplican antes también lo hacían escultores, o sea, prácticamente todas las piezas lo hacían escultores. Entonces, tenían un nivel de detalle totalmente increíble, o sea, era muy, muy, muy detallista. Por eso que demoraban ya casi 30 40 años hacer cada templo, porque era una elaboración muy, pero muy, 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 muy complicada, o sea, porque hacer
este tipo de edificaciones a gran magnitud, imagínense, nada más con el ejemplo que les tengo ahí, cuántas esculturas hay ahí y eso sigue hacia arriba. Entonces, la verdad, para mí esto es uno de mis, de lo que más me gusta de este tipo de arquitectura. Bien, ahora te hablaré de lo que son las cúpulas. Si bien es cierto, las cúpulas no están presentes en todas las edificaciones, ni siquiera en la mayoría de las edificaciones góticas, sí están en una en particular que es en el área asiática, para el área de Siria, cuando mencioné antes que llegó a estas islas islámicas, se deformó lo que es el arte gótico y ellos implementaron según el artista, ¿sí? Que cuando creaban templos, ellos hacían una cúpula en forma de témpanos, ¿sí? Como aquí se ve, son como témpanos que son conectadas como por nervios, que vendrían siendo las líneas que son transversales. Eh, y parece un octágono, ¿sí? Es una forma muy artística porque es como la forma en donde ellos quieren que entre la luz al, al templo. Es algo muy, muy, muy así de ellos. Y esto tiene que ver mucho con la región. O sea, más que todo más que con el estilo del arte, tiene que ver más con la región y con los artistas que lo crearon. Ahora te hablaré de lo que tiene que ver con las vidrieras, ¿sí? Esto llegó un poquito más en lo que tiene que ver con el gótico tardío, que ya es a finales del gótico, un año, 2 años después, eh, que los artistas se dieron cuenta de, oye, puedo, ¿sí? Con este tipo de estructura que tengo, que es reducido al mínimo, porque son cosas muy, muy, muy delgadas. Y como ellos lo levantaban en forma de arco, ellos decían, oye, yo puedo abrir un hueco aquí y puedo meter algo más, pues puedo experimentar y decir, oye, voy a hacer algo mío. ¿Sí? Entonces los artistas de la época dejaron expandir su imaginación y lo que hicieron fue crear el arte del vitral, que para ellos era un arte totalmente desconocido hasta la fecha. O sea, utilizaban vidrio, pero no de esa manera, ¿sí? Entonces, esto se implementó en lo que eran templos religiosos, o sea, todo lo que tenía que ver con decoración de templos, ¿sí? Entonces, esto llevó a una transición que suelen ser románicas principalmente, con el arco apuntado, pues como había dicho que el arco nació en Roma, también ellos lo adaptaron a lo que tenía que ver con los arcos. Eh, entonces, decoraban dentro del vidrio y lo pintaban, ¿sí? También lo decoraban con calados de piedra, los cuales se formaban de restos combinados y siempre sostenidos por columnas o parteluces. Bueno, sin más, mi nombre es Cristian Gracias, espero que te haya gustado el video y muchas gracias.